iniciar esta nueva serie, realmente cuando platicábamos del propósito que tiene, ¿no? El poder estudiar nosotros con detenimiento justamente algo que Dios ponía en nuestros corazones. La verdad es que es un tema, queridos, híjole, muy superficial o muy intenso. O muy superficial o muy de, sí, está padre, sí, hablamos vamos a ver de qué. O nos cagamos, o sea, nos metemos realmente a querer descubrir qué es lo que Dios quiere hablar en nuestro corazón. Y yo quiero compartirte algo que está en mi corazón, que estuve pues orando, meditando, pensando, y dije, Dios, pues ayúdame a poder compartir algo que no sea superficial, algo que no sea efímero, algo que no pase como, bueno, pues hablamos un poquito de esto y pues qué padre estuvo, ¿no? ¿De qué hablamos? ¿Quién sabe? O sea, la siguiente semana, oigan, ¿de qué se acuerdan? ¿Qué platicamos? ¿Qué vimos? Y el silencio horrible, ¿no? Y la verdad es que no es mi intención que sea así. Mi intención es que podamos, pues, obviamente todos escuchar lo que Dios quiere hablar en nuestras vidas. Y bueno, vamos a arrancarnos. Quiero que me acompañes en oración. Vamos a pedir sabiduría de parte de Dios para que hable en nuestro corazón. Padre, gracias, Señor. Gracias por el tiempo que tú nos concedes de venir a ti, Señor. De venir después de una semana de trabajo, cansada, ajetreada, donde queremos estar en nuestra cama, Señor, descansando, durmiendo, o tal vez socializando, pero, Señor, destinamos este tiempo para escuchar tu voz, para escuchar tu palabra, Señor, para escuchar lo que tú quieres hablar a nuestras vidas. En el nombre de Jesús, yo te pido que tú hables a nuestro corazón, que abras nuestra mente, Señor, abras nuestro entendimiento, abres, Señor, con tu Espíritu Santo nuestros oídos, nuestros ojos espirituales para saber qué es lo que tú quieres, qué estás demandando, qué esperas de nosotros y cómo podemos nosotros agradarte, Señor. Gracias por este tiempo, bendigo a los amigos que están en este lugar, los que nos han de escuchar en otro momento, y Padre, a todos los que conformamos este grupo, gracias, Señor, por ser tú siempre con nosotros y tu favor mantenerse en nosotros, Padre. En el nombre de Jesús te lo pido, amén. Vamos a darle, porque esto está buenísimo y no quiero entretenerme mucho. Justamente esta pues, nueva serie que estamos nosotros estudiando, hay muchas referencias. Quiero que tengas tu Biblia a la mano, por favor. Hay muchas referencias donde la Biblia nos muestra estas anécdotas con algunos, o estas comparaciones con algunos animales. Y bueno, obviamente quien escribe la Biblia, pues es nuestro Señor, es Dios, y de Él provienen todas las enseñanzas, toda la sabiduría. Y quiero que prestes atención a lo que vas a estar estudiando, vamos a estar estudiando en estas semanas. Yo creo que si tú lo aplicas, que si tú lo entiendes y lo pones en práctica, enseña la palabra y dice la Biblia que no solamente escuches, sino que hagas, que vivas la palabra. Eso es lo que va a transformar tu manera, tu forma de vivir. Así que, amado amigo, yo te invito a que en este momento pongas 100% este focus, pongas 100% este enfoque en escuchar lo que Dios te quiere hablar, y que no nada más escuches, ponlo en práctica, desarróllalo, hazlo en tu vida, porque va a ser algo extraordinario. Como la hormiga, quiero que me acompañes, por favor, al libro de Proverbios. ¿Quién escribe el libro de Proverbios? ¿Quién me dice? Fácil. ¿Quién escribe el libro de Proverbios? Salomón, correcto. Y Salomón escribe justamente en esta sabiduría. ¿Cuál es una de las características más importantes de Salomón? ¿Alguien recuerda? Sabio. ¿Ok? Tenía sabiduría, y es el hombre que le pidió a Dios tener sabiduría, y Dios le concedió ese favor de tener la máxima sabiduría en todos los tiempos. No habrá, obviamente sin tomar en cuenta a nuestro Señor Jesucristo, pero humanamente no habrá un hombre más sabio que Él, ni hubo uno antes que le precediera. Él es el hombre más sabio que ha existido, por supuesto, debajo del Señor Jesucristo. Y en esta sabiduría, algo que a mí me encanta es cómo empieza a narrarnos este versículo que, mira, si nosotros no ponemos atención, son de esos versículos que pueden pasar desapercibidos. Y hemos estudiado ya versos en la palabra donde hay unas joyas extraordinarias. Hay unas joyas que dices, ¿eso está en la Biblia? No inventes. Y a veces nada más leemos por leer.
Y como no meditamos en eso, se nos pasan primicias extraordinarias de algo que Dios quiere mostrar a tu vida. Y yo quiero que hoy prestes mucha atención, no solamente hoy, sino todo el tiempo que vamos a estar estudiando esta serie, como atención. Y yo preguntaba, ¿por qué como la hormiga? ¿Qué onda con la hormiga? Y te voy a compartir justamente los dos puntos. Vamos a hacer un punto que la mayoría cree saber ya hacia dónde vamos, pero otro punto donde Dios, me encanta cuando Dios nos reta, cuando Dios nos dice, ¿qué estás haciendo? Vamos, ponte las pilas. Es justo lo que quiero que estudiemos y quiero que veamos. Quiero que por favor tengas tu Biblia ya a la mano, que me acompañes en Proverbios, en el capítulo 6, y justamente el versículo 6, fíjate lo que dice la Escritura. Anda, perezoso. O sea, ¿alguna vez tu mamá te vio en el sillón, acostadito, o en tu cama, a la 1 de la tarde, dormidísimo, donde todo el mundo ya está arriba produciendo en acción y el señor o la señorita en su cuarto sin moverse, sin salir, donde uno dice, ¿qué onda? ¿Ya se desmayó? ¿Ya se murió este cuarto o qué? Y esas dulces palabras de tu mamá preciosa, con ese cántico angelical, abriendo la puerta con esa ternura, con ese amor así de, ¿por qué no te has levantado? ¿No? ¿Te acuerdas de ese momento? Bueno, imagínate que la Biblia te está diciendo algo similar. Dios te está diciendo, anda perezoso. O sea, ¿qué pasa contigo? Anda perezoso. Fíjate en la hormiga. Órale. Dios ahí nos llama la atención y te da un atributo. Bueno, no es muy presumible, pero dice, hey, holgazán, flojo, ¿qué haces ahí, perezoso? Fíjate en la hormiga, observa a la hormiga, fíjate en lo que hace y adquiere sabiduría. No tiene quien la mande, ni quien la vigile, ni gobierne. Otra versión, y como daba título nuestra imagen, no tiene capitán, no tiene un alguacil, no tiene un sheriff, no tiene alguien que la esté jineteando, no tiene alguien que esté tras de ella. Sin embargo, dice, no me quiero adelantar porque lo vamos a ir viendo por partes, pero dice, no tiene quien la vigile ni gobierne. Con todo, en el verano almacena provisiones y durante la cosecha recoge alimentos. Quiero hacer un paréntesis antes de continuar y decirte que esta serie, querido, este mensaje, puede ser tan incómodo como tú quieras, pero puede cambiarte completamente el chip. La idea de esta serie es que tú cambies por completo tu manera de pensar, tu manera de ver las cosas y te actives y pongas en tu mente la mente de Cristo. Dice la palabra que tú tienes que quitarte esa mentalidad, tienes que renovar tu mente y poner en tu mente la mente de Cristo. Y el día de hoy queremos empezar a estudiar esta serie que habla acerca de cómo nosotros podemos volvernos más productivos, como lo estamos viendo, cuáles son esas formas, pero no nada más, sino cuáles son esas maneras. ¿Cuáles son esas características que ahorita vamos a analizar, que la hormiga tiene, que Dios quiere enmarcar? Que Dios quiere que tú prestes atención y que puedas darte cuenta de lo que Él quiere hablar a tu vida. Quiero que por favor me acompañes a Proverbios 30:24. Proverbios 30:24. Me gusta ser dinámico. Quien lo tenga, por favor, abra su micrófono y arránquese. Proverbios 30:24. ¿Qué dice? Quien guste. Quien guste. Para saber que están ahí, no estoy hablando como loco. Yo. Venga. 4 cosas son de las más pequeñas de la tierra, y las mismas son las más sabias que los sabios. Las hormigas... ¿Sigo con el 25? Sí. Ok. Las hormigas, pueblo no fuerte, y en el verano preparan su comida. Los conejos, pueblo nada esforzado, y ponen su casa en la piedra. Las langostas que no tienen rey, y salen todas por cuadrillas. La araña que atrapas con la mano, y está en los palacios de rey. Gracias. Fíjate lo que está diciendo la Escritura. Está escribiendo nuevamente en Proverbios y dice, hay 4 cosas muy pequeñas en el mundo, muy insignificantes. Es más, podrían pasar desapercibidas. ¿Y sabes qué menciona entre esas 4 cosas? A la hormiga. Dice, hay 4 cosas que son
minúsculas, que son chiquititas. Y pregunta nuevamente, ¿quién escribió esto? ¿Quién me responde? ¿Quién escribió esto? Salomón. Salomón. El hombre más sabio sobre la tierra. Imagínate al hombre más sabio diciendo que hay algo que se comporta con tal sabiduría, pero que es muy pequeño. O sea, el hombre que es más sabio sobre la tierra dice, presten atención. Presten atención, queridos, porque esto que vamos a ver tiene sabiduría. Imagínate el nivel de importancia. O sea, imagínate el nivel de importancia que está escrito en esta palabra, y por eso quiero que pongamos mucha atención de por qué Dios quiere hablarnos a nuestra vida y nos pone como ejemplo, dice aquí mismo, algo minúsculo, algo que podría pasar desapercibido, pero que tiene una gigantesca enseñanza. A mí me encanta, gracias Isa por compartirnos, 4 cosas minúsculas, diminutas hay en el mundo, pero que son más sabias que los sabios. Lo que vamos a empezar a ver tiene tanta sabiduría en tu vida que puede transformar así por completo tu manera de ver las cosas. Cuando yo les pregunto qué cosas, ya les doy una gran pista, ¿no? Pero qué cosas después de haber sido salvos y de agradecerle al Señor y de entender su gracia, su misericordia, ¿qué cosas le pedimos a Dios? ¿Qué cosas? ¿Qué le pides a Dios en oración? ¿Qué le pides? ¿Qué es lo que tú le pides a Dios cuando oras todos los días? ¿Quién me ayuda, por favor? ¿Qué cosas piden? Santidad. ¿Cómo? Santidad. Santidad, ok. Aparte de la santidad, ¿qué más? Compartan, lo escriban en el chat, porque no quiero... Confianza, ¿Cómo? sabiduría. Confianza, sabiduría, correcto. Algo bien curioso es justamente esto que tenemos que entender el día de hoy. Hay algo que Dios nos está pidiendo y nos está demandando de una forma específica, concreta, y la compara en este día con algo que es más sabio que lo sabio y que lo practican los más pequeños. Y que gracias a la práctica que ellos desarrollan es que tienen grandes resultados. Yo hoy te pregunto, ¿tú te has esforzado, te esfuerzas todos los días en tu chamba, en tu trabajo, con tus relaciones, con tu novia, con tu esposo, con tu pareja? O sea, ¿tú te esfuerzas todos los días? ¿Tienes estos detalles para poder estar bien con tu familia, con tu papá, te reitero, con tu esposa, tu pareja, tu novio, tu novia, en el trabajo? ¿Qué haces todos los días en el trabajo? ¿Solamente estás ahí trabajando duro o durando en el trabajo? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo te comportas? ¿Cómo es nuestra forma de vivir? Y perdóname que te cuestione esto, perdóname que yo me atreva a hablarte de esta forma, pero necesitamos despertar, queridos, necesitamos entender qué es lo que Dios nos está diciendo, qué quiere de nosotros. Porque es que en ocasiones cuestionamos cosas tan sencillas que Dios dice, a ver, está en la Biblia, son principios muy básicos. O sea, hay que entenderlos para que las cosas ocurran. Hay que entender estos principios bíblicos básicos para que las bendiciones básicas celestiales se activen. O sea, es muy sencillo, pero a veces no lo ponemos en práctica. Y es justamente lo que necesitamos entender en este momento. Más allá de entender o de darnos cuenta que el ejemplo va a ser pues como la hormiga, que es este animalito pequeño, trabajador, vamos a ver ahorita algunos puntos. Más allá de enfocarnos ahorita en eso, hay algo que yo quiero dejarte muy en claro. Más allá de entender este ejemplo del pequeño animalito, es que Dios quiere que le pidas sabiduría. Dios demanda, fíjate, Dios pide que sus hijos se acerquen a Él y oren, ¿sabes de qué manera? Sabiduría. Sé tú, mi Dios, el que derrame sabiduría en mi vida. Fíjate lo que está diciendo aquí la Escritura. Hay cosas que son muy pequeñas, pero que para Dios son muy importantes. Dios quiere en este momento, más allá de que tú entiendas cómo funciona este animalito y cómo trabaja, que primero, lo que va a mostrarte en este tiempo es que su corazón está esperando a que sus hijos se acerquen y en esa oración de agradecimiento por salvación, porque somos sus hijos, podamos avanzar ese nivel.
Que ya no te quedes en ese nivel donde nada más, Dios, gracias por mi comida, te pido y te pido y te pido y te pido y te pido, sino que ya puedas subir a un nivel de relación con Dios más íntimo. A un nivel de relación con Dios donde ya puedas platicar cara a cara con tu Padre y tener una charla con Él. ¿Cómo platicas? Bueno, espero que lo hagas. Espero que platiques con tu papá, con tu mamá. Y estoy seguro que no nada más. Sería muy triste saber que solamente te acercas a tu papá o a tu mamá para pedirle. Espero que ya no. Además, aquí es un grupo de profesionistas, ¿no? No estoy con mis chamacos aquí de jóvenes adolescentes. Estoy con los profesionistas. Yo espero que ya ninguno de ustedes se acerque a pedirle a su papá que lo apoye. Y si lo apoya, pues entendamos algunos principios. Pero no tiene nada de malo. Pidamos sabiduría. Santiago dice, pide a Dios sabiduría y Él no va a tardar en dártela. Fíjate lo que está diciendo aquí la palabra. Necesito que quede bien claro, y ya no voy a ser tan reiterativo porque necesitamos avanzar. Pide a Dios sabiduría, Él te la va a conceder, te la va a otorgar. ¿Y sabes para qué? Para que podamos entender sus preceptos. Para que podamos entender qué es lo que Él quiere. Y algo que a mí me fascina, híjole, en serio me encanta. Ahí mismo, por favor, Proverbios 4:7. Estamos en Proverbios, ¿eh? Proverbios 4:7. ¿Qué dice Proverbios 4:7? ¿Quién me lo puede compartir? Proverbios 4:7. Sabiduría ante todo adquiere sabiduría y sobre todas sus posesiones adquiere inteligencia. Wow, gracias, brother. Otra vez Dios diciendo, sobre todas las cosas adquiere todo el dinero del mundo, ¿no? Por sobre todas las cosas, enfócate en tener toda la fama del mundo. Por sobre todas las cosas, dedícate a caerle bien a todos. Por sobre todas las cosas, enfócate en ser el que todo el mundo quiera estar con él. O sea, fíjate lo que dice la Escritura, por sobre todas las cosas, la sabiduría. Por sobre todo, o sea, lo está diciendo la Biblia, por sobre todas las cosas, demanda a Dios sabiduría. Esto va a trascender, querido. Perdóname que te esté taladrando esto, pero necesito que entiendas que hoy quiere que tú te acerques a Él y le pidas sabiduría. Si tú no te atreves a hacer, o más bien, si tú te atreves a hacer algo que no tiene el check de Dios, que no lo sometiste al filtro donde Dios te dijo no, o donde Dios te dijo sí, perdón, pero si lo hiciste y no lo consultaste, te va a ir como en feria. Te lo aseguro. No te lo digo yo, lo dice la Biblia. Si tú emprendiste algo y a lo mejor todo el mundo lo está haciendo, entonces es que fulanito ya lo hizo, es que mi primo ya lo hizo, es que mi amigo ya lo hizo, pero tú no. Porque a lo mejor ese proyecto no es para ti y porque Dios no quiere que tú te metas en algo en donde probablemente si tú no primero lo sometes a la sabiduría, te va a tronar. Fíjate lo que dice, primero sabiduría y después la inteligencia. No es lo mismo, ¿eh? No es lo mismo ser inteligente que ser sabio. Aquí la Biblia lo está diciendo. Primero ten sabiduría para que esa inteligencia, que puede ser humana, que puede ser que eres muy culto, que tienes mucha agilidad en tu cerebro, no es lo mismo, porque Dios dice, primero dedícate a tener el check de Dios. Primero enfócate en que lo que Dios haya dicho y ya haya pedido y has consultado a Él, te haya dicho, sí, estoy contigo, yo voy contigo. No lo hagas. Eso te va a llevar a perdición, no es para maldición. Pero primero que todas tus decisiones sean sometidas ante la lupa y el check de Dios. Porque si es así, Él va contigo a donde quiera que vayas. Por donde te muevas, Él va delante de ti y Él cuida tu espalda. A donde vayas, Él está contigo. Pero si no te atreviste a filtrar esa decisión por la lupa de la sabiduría y a consultar lo que Dios quiere o quería en eso, la vas a regar. Y este verso está hablando está metiendo un tema otra vez, mi amigo Urias, recuérdanos por favor, ¿qué dice la inteligencia? Está fascinante. Sabiduría ante todo y adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Fíjate, gracias, brother, fíjate. Sí. Una cosa es ser sabio, que está hablando de tomar decisiones, dice, y otra
es ser inteligente sobre tus posesiones. Aquí está empezando a meter pues, las cosas que tienes. Cuando uno se pregunta y hace un inventario personal, si yo te pregunto ahorita de unos minutos, donde tú te preguntes, a ver, ¿qué cosas tengo? ¿Cuáles son las cosas que tengo, no? ¿Con qué cosas cuento? Pues tendrías que ver cuáles son esos recursos, cuáles son realmente las cosas que sí tienes. Y ahí escribirías, pues tengo un carro, tengo una casa, tengo un coche, tengo un perro, ahí lo escribirías. ¿Qué cosas tienes? ¿Cuáles son esos recursos con los que cuentas? Y dice la palabra, que sobre esas cosas que tienes, seas inteligente. Órale, como que no queda muy claro. Porque, ¿por qué me pediría que primero tenga sabiduría para que después sea inteligente con lo que tengo? Está raro, ¿no? O sea, Dios, ¿cómo? Primero quieres que sea sabio para después, con la inteligencia que tengo, saber qué hacer. Pues sí, o sea, está raro, pero es sencillo de comprender cuando aplicas el principio bíblico, que es, primero filtra las cosas sobre la lupa de Dios, y si Dios da el ok, con esa sabiduría que puede ser, te reitero, humana, que tú tienes, vas a saber administrar de manera perfecta, porque Dios ya te dio el ok, o porque Dios te dijo que no, a ese proyecto que tienes en puerta. Cuando tienes algo que se ve muy bueno, o sea, se ve muy buen negocio, se ve interesante, pero, híjole, tengo que vender mi carro para poder entrar a ese proyecto. Sí, pero en el carro en el que te mueves es el único medio de transporte que hay en tu casa y necesita tu mamá llevar a tu abuelito todos los días al doctor porque está enfermo. O sea, a ver, este ejemplo para tomar esa decisión, ¿se requiere sabiduría o inteligencia? ¿Cuál de los dos? Inteligencia. ¿Por qué inteligencia? Inteligencia. ¿Por qué? Porque es algo como que muy lógico tener tu único medio de transporte y venderlo si es lo que más ocupas o necesitas, en este caso, para llevar a tu abuelito al doctor. Ok. Dulce, ¿por qué inteligencia, amor? Pues yo creo que porque es una decisión, bueno, depende más como de vida o muerte y no hay que analizarlo demasiado. Eso me gusta. A ver, otra vez, ¿por qué? Oh, me encantó eso que dijiste, es el punto. Porque no hay que analizarlo demasiado. ¿Por qué? ¿Por qué no? Pues porque, ¿cómo le explico? O Pues sea, es porque es algo lógico, ¿no? bastante lógico. Sí. ¿Cómo? Ari, ¿cómo? Pues porque es algo lógico, o sea, no se necesita una persona muy sabia para tomar una decisión, es algo completamente lógico. Yo creo que es sabiduría, ¿Por qué sabiduría, Mitch? porque la inteligencia creo que es algo desde un punto personal y la sabiduría ya incluye algo más, porque yo puedo decir, pues ¿sabes qué? Es que yo soy inteligente, el día lo voy a ocupar para algo que me va a funcionar, ¿no? Entonces estoy siendo inteligente, que sé para qué ocupar eso. Pero pues, ya la sabiduría pues ya es como ya tomar en cuenta más como que a la otra persona. Ok, a ver, léame por favor Eclesiastés 7:12. Eclesiastés 7:12, quien quiera, dice Isa, yo creo que es sabiduría, ¿ok? Si puedes escribirnos, preciosa, ¿por qué crees que es sabiduría? Eclesiastés 7:12, ¿qué dice? Quien lo tenga y en la versión que lo tengan. Porque Porque escudo es la ciencia y escudo es el dinero, mas la sabiduría excede en que da vida a sus poseedores. ¡Ah! Me encanta esa versión. Otra vez, amor, repítela. Fíjate, ¿escudo es qué? Dice, porque escudo es la ciencia y escudo es el dinero, mas la sabiduría excede en que da vida a sus poseedores. Fíjate lo que está diciendo aquí la Biblia. Escudo es la ciencia. ¿Qué te suena que escudo es la ciencia? ¿Te ha pasado que a veces platicas con alguien a quien le quieres compartir del Señor, de su amor, y lo primero que saca es algo científico? Lo primero que tú le quieres decir a alguien con el que estás platicando y le quieres compartir, lo primero que te saca, pues es la revista de National Geographic, ¿no? Y te dice, a ver, ¿cómo crees? O sea, aquí está un estudio donde dice que el arca de Noé no existe y que bla, bla, bla. Y sacan lo primero, la ciencia.
No, es que tú sabías que no, hay tantos científicos que dicen que el universo, o sea, escudo es la ciencia. O sea, la gente a veces protege su corazón al entendimiento de la palabra con la ciencia, cuando no se da cuenta que la ciencia fue creada para poder entender de manera más sencilla la grandeza de Dios. Gracias a la ciencia es que podemos acercarnos un poco más a conocer lo gigante y lo enorme que es nuestro Dios. Pero también dice más adelante, y escudo también es, ahí lo dice, el dinero. Escudo es el dinero, ese también está, híjole, buenísimo, porque ¿alguien tiene otra versión que no diga escudo? ¿Alguien tiene por ahí una versión que me puede decir, no, la no es escudo, dice, ¿qué dice? Yo tengo uno que dice, porque protección da la ciencia, ¿no? También se ¿Sí? puede, ¿no? Ajá. Porque protección da la ciencia y protección da el dinero. Más Exacto. la sabiduría aventaja en que da vida a sus poseedores. Gracias. Justamente quería esa palabra de protección. Cuando uno tiene dinero, ¿cómo te sientes cuando recibes tu quincena? ¿Cómo te sientes? O sea, ya cobré. O sea, ¿a dónde vamos a comer, no? O sea, ya cobré, traigo lana, aquí pone Carlita, ¿no? O sea, a donde quieras. Aquí traigo lana. Es más, un acapulcazo, no importa, yo invito, ¿sí o no? O sea, trayendo dinero en la bolsa, ¿qué te preocupa? No te preocupa, o sea, estamos al cajero, o sea, ya cobré mi chequezote. Sentimos esa protección de decir, tranquilo, o sea, yo tengo aquí todo el dinero, yo aquí tengo todos los millones, y obviamente como ya tengo todos los... ¿Qué me puede pasar? Yo no sé si tú has sabido en esta pandemia que hay gente millonaria, hay gente rica en abundancia con los millones de cifras en su cuenta bancaria y que su dinero, dice Carlita Musojalo, y que su dinero no le ha dado para salvarse, que su dinero no le ha encontrado una cama en el hospital porque no había lugar, no porque su dinero no lo podía pagar, porque no, o sea, no hay, porque no existe. Creo que hoy más que nunca en esta época, en esta situación que estamos viviendo en el mundo de manera global, podemos entender justamente cómo hoy la palabra nos dice, a veces la gente se protege creyendo que sabe, y como sabe, no me vengas a hablar de Dios, no me vengas a hablar de Dios porque yo tengo el conocimiento. Yo sé de ciencia, yo soy científico. ¿Sabías que las mentes más brillantes, uno de los más, o de las gentes más pensantes, científicos renombrados, reconocen la existencia de Dios? Y a veces tantito nosotros sabemos un poquito y, no, o sea, es que yo he leído, Oye, qué maravilla, pero sé que la Biblia ni la conoces. Pero bueno, no es para hablar de eso. Cuando hablo de la protección del dinero, este versículo nos dice, cuando la gente cree que su protección está en el dinero, en cualquier momento se va a esfumar esos millones que tiene en la bolsa. En cualquier momento. ¿Has sabido ahorita en esta pandemia de empresas transnacionales, de los monstruos de la industria, que tuvieron que decir bye bye? O sea, que tuvieron que cerrar sus puertas, despedir a su personal, porque una crisis que lleva ya varios meses los tronó y los tiene endeudados. ¿Alguien sabe el caso de Cinemex? ¿Sabe cuántos millones tienen endeudados para pagar? Porque remodeló sus cines, porque dijo, yo no me voy a quedar atrás, Cinépolis me está aventajando, me quiero aplicar, voy a pedir un préstamo multimillonario y obviamente, pues, voy a empezar a recuperarlo. No contaba con la pandemia. No contaba con la pandemia. Seguramente los analistas, los expertos que se acercaron como asesores a los dueños de Cinépolis y dijeron, mira, pues tus números son estos. Estás ganando tantos millones, pidamos este préstamo y en tanto tiempo lo vas a recuperar y vámonos. Hasta el cielo las ganancias. ¿Pero qué crees? No contemplaron una cláusula que son las cosas externas que pueden afectar ese proyecto. Y algo bien interesante que quiero hoy compartir, quiero que sigamos entendiendo esto. Fíjate lo que dice la palabra. Puede ser escudo todo lo que sabes,
puedes sentirte protegido con tu conocimiento, puedes sentirte protegido con tu dinero, porque pues aquí yo traigo la cartera, está bien amplia mi cuenta, no pasa nada. Pero fíjate lo que dice después. Más la sabiduría, regálame tu versión, Dulce. ¿Qué dice tu versión? Más la sabiduría, ¿qué? Perdón, ¿qué versículo es? Estamos ahorita en Eclesiastés 7:12. Más la sabiduría. Porque después de la ciencia, más la sabiduría excede en que da vida a sus poseedores. Fíjate eso, más la sabiduría es otra cosa. Es otro nivel. Fíjate, está comparando el conocimiento, que es algo muy importante, claro, no más allá, porque la Biblia enseña que el conocimiento llega a un punto donde te envanece, eso dice la Biblia, y también dice que el dinero llega a un punto en donde es la perdición, bueno, no el dinero, sino el amor al dinero. Pero dice, ojo con esto, la sabiduría tiene otro, o sea, no compite contra esos. Que son buenos, ¿no? O sea, obviamente mucha gente pues, quiere tener conocimiento, quiere mostrar sus credenciales de diplomado de Harvard, o sea, ¿no? Y el dinero, o sea, muchos deseamos eso, pero dice Dios, tranquilo, hay un nivel más alto, hay algo mucho mayor, como cuando se narran en Corintios, que están hablando de los dones y todo el mundo está, yo hablo en lengua, sí, pues yo profetizo, no mayor a estos. Hay un don mayor a todos esos que tú dices que, wow, mis respetos. O sea, hablas en lenguas, compadre, que, ¿no? Tranquilo. Hay uno que es mucho mayor y ese más grande es el amor. Aquí está sucediendo algo similar. Aquí está diciendo, hay gente que conoce, hay gente que tiene muchísimo dinero, recursos, medios. Hay algo todavía mucho más grande. Hay algo mucho mayor. Y eso es la sabiduría, porque añade, fíjate lo que añade, dice, añade vida a los que la poseen. Añade vida a los que la poseen. Fíjate esto, o sea, esto es una joya, es una gema, perdón que me emocione, pero si a ti no te emociona, yo no sé qué tiene que suceder, porque Dios te está diciendo, si tú llegas a tener sabiduría, mi amado, vas a tener vida. ¿Qué significa eso? Comparado a la protección que te puede dar el dinero, o que te puede dar el conocimiento, o los títulos, que claro, es muy bueno, o sea, se siente bien. ¿A poco cuando estás viajando en un yatecito ahí cruzando el Caribe dices, ay, ¿cómo no pude? Qué horrible tener este tipo de viajes, ¿no? Por favor, siga soplando. Pues claro que no, o sea, es disfrutable, ¿no? Se siente padre. Pero dice la palabra, cuando tú tienes sabiduría, querido, entonces corre vida dentro de ti. Cuando tú hayas esa sabiduría que está dentro de tu ser, porque Dios reveló cosas a ti, cosas extraordinarias que a lo mejor no le ha dicho a alguien más, ¿por qué? Pues porque no se ha acercado a la fuente, entonces hay vida dentro de tu interior. Eso enseña la palabra. Cuando hay sabiduría, dice que esto llena de vida a las personas. Entonces, regreso al ejemplo. ¿Qué es el tomar esa decisión de decir, voy a vender mi carro para entrar a este proyecto, que sí, me va a dar mucho dinero, pero sé que voy a dejar en un problemón a mi mamá y a mi abuelo porque no tienen cómo llevarlo al hospital? Ya filtrándolo por esta explicación que tuvimos, ¿es sabiduría o es inteligencia? Sabiduría. Exactamente. ¿Por qué, señor? Porque ahora sí que fue más sabio o es más sabio considerar a su familia que agarrar el dinero. Pero ¿por qué es más sabio? Lo que quiero saber es por qué es más sabio. ¿Cómo sabes que es sabio o que es inteligente? ¿Dónde sabemos? En su prudencia. La prudencia, ok, pero ¿qué resultado trae tomar esa decisión? La vida, como nos Exactamente. decías ahorita en el versículo, ¿Por qué la porque vida? no solamente estás conservando la vida de la otra persona, también conservas tu vida en tranquilidad, porque cuando tú sabes que un ser querido está bien, que tiene salud, pues tú también te mantienes tranquilo. En cambio, si
vendieras tu coche y le sucediera algo a esa persona, pues tú te empezarías a sentir culpable, triste por si llega a fallecer o así. Entonces, no nada más le da vida a la otra persona, sino que a ti te mantiene tranquilo y vives una vida tranquila. Completamente. Fíjate, el filtro número 1 para saber qué es sabiduría, como que viene de una respuesta de parte de Dios. ¿Cómo vas a saber que esa respuesta viene de parte de Dios? Porque cuando tomas la decisión te añade ¿qué? ¿Qué dijimos que te añade? Vida. Vida, exacto. Cuando te añade vida, entonces tú puedes entender que esa sabiduría vino de Dios, porque va más allá de solamente buscar el dinero o solamente buscar el reconocimiento. Porque sí, ojo con esto, no significa que no sea una decisión inteligente o que estén peleadas. No, para nada. Hay ejemplos donde aplicas la sabiduría y la inteligencia. O sea, los dos. En este caso aplican los dos. Es un ejemplo claro de los dos. Pues eres inteligente porque, caramba, no vas a dejar a tu familia ahí. No, ok, no vas a vender ahorita el carro, pero eres inteligente, tienes sentido común, no dejar a tu familia desamparada, ¿no? Por un proyecto que a lo mejor sí te va a dar dinero, pero te vas a sacar problemas. Y vas a acabar con ese sentido de vida. ¿Ok? ¿Hasta ahí estamos claros? Fíjate, justamente el ejemplo de las hormigas, que estamos, bueno, regresando a nuestro versículo base, Proverbios 6:6, donde se está comparando a la hormiga, y dice que la hormiga dice que es un pueblo débil, eso lo dice en Proverbios 30, perdón, dice que es un pueblo débil, un pueblo que no tiene fuerza, un pueblo minúsculo, un pueblo pequeño. ¿Alguien sabe, porque me puse a investigar, cuántas hormigas hay por cada 5 personas? ¿Cuántas hormigas habrá por cada 5 personas? Ahí échenle, sin googlear. ¿Cuántas? ¿Sí están ahí o no? Nada más está mi querido Urias y Dulce, creo. Y Ari. ¿Más de 6 millones? Más de 6 millones, por ahí va. Mira, 1 millón. O sea, ya es un número inmenso, ¿no? O sea, por cada 5 personas hay 1 millón de hormigas. O sea, una cantidad extraordinaria. Imagínate por toda la cantidad de seres humanos que hay, pues cuántas hormigas habría. O sea, hormigas nunca van a faltar en el planeta. Eso es un hecho. Hormigas no van a faltar. Pero lo interesante de esto es que la Biblia dice que son un pueblo débil, que son un pueblo pequeño, pero hace justamente esta comparación para que nosotros entendamos lo pequeñas que pueden ser, pero lo sabias que son. Fíjate lo que está sucediendo aquí. ¿Qué sucedió? ¿Alguien recuerda la historia de José? Cuando José, digo, no para irnos a cuando sus hermanos y la túnica, y nos vamos a avanzar un poquito, vámonos por ahí de los capítulos 40, 41, cuando hay una hambruna. ¿Alguien recuerda ese episodio? Vámonos por favor todos, Génesis 41, quiero que prestes mucha atención. Dice Génesis 41, alguien de los que están aquí, solamente así, ponga ahí en el chat o algo, tiene entre 25 y 30, bueno, 30. ¿Cuántos somos treintones? Pónganme por favor ahí en el chat. Sí, yo ya soy. Dice ahí yo. Los que sean treintones, por favor, ahí pónganlo. Isabel, habemos varios. Fíjate lo que dice aquí, verso 46. Tenía 30 años cuando empezó a trabajar al servicio del faraón, el rey de Egipto. O sea, si tienes 30 años, este cuate ya los tenía. Y ve lo que hace. Versículo 47. Durante los 7 años de abundancia, la tierra produjo grandes cosechas. Así que José fue recogiendo todo el alimento que se produjo en Egipto durante esos 7 años y lo almacenó en las ciudades. Juntó alimento con que junta arena del mar y fue tanto lo que recogió que dejó de contabilizarlo. Ya no había forma de mantener el control. Fíjate lo que está sucediendo y la Biblia está narrando que un individuo de 30 años, o sea, por ahí vamos, ¿no? Creo que en este grupo como que por ahí vamos la mayoría. O sea, un cuate de 30 años al frente del gobierno, tomando decisiones importantes. O sea, imagínate que es el jefe de gobierno actualmente de México y tiene 30 años. Y en esos 30 años con los que él cuenta, pues bueno, en ese momento, pues él tiene que tomar decisiones importantes. ¿Qué tipo de decisiones tiene que realizar?
¿Cuáles son las cosas que tiene que tomar en cuenta? Pues que su nación sobreviva. Lo que estamos aquí nosotros estudiando o viendo es cómo este hombre, con esos 30 años, tiene la capacidad para determinar que tiene que juntar, tiene que tener un momento de reunir todo lo que está produciendo, porque se está generando riqueza. Porque dice la palabra que había riqueza en ese momento, que habían trabajado, que estaban ellos produciendo. Y este hombre, en lugar de gastarlo, en lugar de decir, estamos produciendo muchísimo, simplemente vayamos a gastarlo, dice la palabra que él comienza a juntarlo. Y hay un momento donde lo junta tanto que ya no se puede contabilizar. O sea, es tanto lo que él llega a reunir que hay un momento donde ya no se sabe cuánto tiene. Imagínate que llegues a tener tanto, ahora vamos a ponerlo ahora en materia económica, que llegues a tener tanto dinero que no sepas cuánto tienes. O sea, solo como ejemplo, que digas, ¿cuánto dinero tienes? No sé, ¿cuántos millones? No sé, la cuenta, dejé de contarlo. En el millón, no sé, en los 100 millones me perdí, ya no conté. Solamente sé que entra. ¿Te imaginas? Ve esa situación. Pero lo que quiero yo enfocarme ahorita es, este ejemplo que te estoy platicando es algo similar. Hacen pues estamos estudiando ahorita el ejemplo de la hormiga. ¿Qué hacen las hormigas? Dice que ellas, en el momento de cuando todos los otros animalitos están jugando, están en la primavera, haciendo las cosas que se hacen en primavera, divertidos, pasándola bien, comiendo al día, dice que ellos se dedican a trabajar. ¿Qué significa esto? Que ellos están previendo, están fijándose que están viendo que en un futuro va a ser complicado que en la temporada de invierno ellas puedan cultivar, porque en ese momento no hay que cultivar. ¿Te das cuenta? Fíjate, es un ejemplo muy sencillo, pero la Biblia nos enseña esta premisa desde, lo quiero ver humanamente, pensando, obviamente, que fue el ejemplo de José. José se da cuenta que hay un momento, o va a haber un momento de crisis, y que en ese momento de crisis, o sea, van a pasar sí o sí. De las dos maneras, sí o sí, va a haber crisis. ¿Por qué te digo esto, querido amigo? Porque va a haber crisis en algún momento en tu vida. Tal vez ahorita con la pandemia la tuviste, la estás viviendo. Tal vez ahorita, no sé, con la situación, a muchos hubo una reducción en los salarios. No sé si en tu casa, con tu papá, tú mismo lo viviste. Si tú fuiste parte de un recorte de un personal, pues ahorita por la pandemia. ¿Te corrieron? ¿Te dieron las gracias porque pues ya no había ingresos? O a lo mejor es un buen elemento y no te corrieron, pero te mandaron a la mitad del sueldo. Te dijeron, mira, ahorita no te podemos pagar, no hay ingresos, te vas a la mitad o menos. Y yo quiero preguntarte algo. ¿Cómo has sobrevivido en esta época? ¿Cómo has estado tú en esta temporada de sequía? ¿Cómo has estado tú en este tiempo donde, pues la verdad, no hay algo que active la economía? ¿Cómo lo estás viviendo? ¿Tienes tú esa cosecha que fue incontable, que en el momento en el que obviamente llegó la sequía, estabas preparado para vivir esta circunstancia? Fíjate lo que narra la Escritura un poquito más adelante. Los 7 años de abundancia en Egipto llegaron a su fin. O sea, en algún momento vas a tener riqueza y vas a estar produciendo y tienes que enfocarte en producir mientras se pueda. La Biblia enseña que hay ocasiones donde los perezosos, hay muchos versículos de la pereza, ahora te voy a compartir algunos, que tienen su consecuencia. Si tú te dedicas a ser perezoso cuando tienes que producir, hay consecuencias de eso. Y mucha gente, la gran mayoría de nosotros, en momentos donde tenemos que estar produciendo, generando, creando, y aquí yo siempre tengo me encanta siempre hablar de estos temas, y más con jóvenes profesionistas, con chavos que estamos aquí en la jugada, que estamos en pleno trabajo, desarrollándonos en nuestras carreras, en lo profesional. Ustedes lo saben, me dedico a eso, hablo de eso, comparto, doy clases de eso. Me encanta porque justo en estos momentos, no sé por qué, al joven cristiano se le ha maleducado, o sea, es una mala educación de decir, como soy hijo de papi, pues merezco todo. Así que dame y estira la mano.
O sea, perdón por el ejemplo, y no te ofendas, y si te ofendes, discúlpame, te lo tengo que decir. O sea, en ocasiones, como sabemos que somos hijos del rey, y el rey nos da todo, y lo merecemos todo, pues creemos que a todo mundo únicamente tenemos que estirarle la mano, sin trabajar, y decirle, pues dame. ¿Por qué? Pues porque lo merezco, porque soy hijo del rey. O sea, si eres hijo del rey, si tienes una herencia que ya te la ganaste, y no por tus méritos, sino por los méritos de Cristo. O sea, eso ya se hizo, querido. Pero aquí en la tierra, también Dios mandó a que fueras productivo, a que produjeras, a que dieras fruto. ¿Alguien sabe qué es la productividad? ¿Alguien sabe de aquí? ¿Qué me puede decir qué es ser productivo? Ser constante y estar generando ingresos o un trabajo, ser hábil para eso. Ok, ser constante, generar ingresos. ¿Alguien más? Carlita, ¿qué es ser productivo? ¿Sabrás? ¿Qué es ser productivo? Sí, amigo, productividad es hacer las cosas que se tienen que hacer, cuando se tienen que hacer, como se tienen que hacer. Correcto, gracias. Mitch, avisa tu micro, amor. ¿Qué pasó? ¿Qué es productividad? ¿No? Ok, fíjense, la productividad, vamos a definirla bien sencillo. Es hacer más con menos. Punto. Para de contar. ¿Qué es ser productivo? Hacer más con menos. El individuo, aquí vimos el ejemplo, ¿no? De José, de 30 años. O sea, un cuate de 30 años que ya tiene su maestría, que está, no sé, generando mucho dinero para la empresa con la que trabaja, que ya se casó, que tiene un hijo, que tiene un carro, que tiene una casa, que tiene un perro. O sea, este hombre de 30 años, cuando tú lo comparas con otro hombre que tiene la misma edad, que tiene 30 años, pero que vive en casa de sus papás, que no tiene un trabajo fijo, que a cada rato tiene que estarle pidiendo dinero al papá o a la mamá, que no sabe de esposa, o sea, no sabe ni con cuántas novias anda, ¿no? Porque pues hoy le toca la del lunes, mañana la del martes, no tiene una relación estable, no genera ingresos, o sea, es un problema. Yo te pregunto, ¿cuál de estos dos hombres es más productivo? ¿Cuál de estos dos hombres produce más? Pues el que tiene 30, y los dos tienen 30, pero el que obviamente con los mismos años, tiene más resultados. Eso es la productividad, tener más con menos, o tener los mismos recursos con menos. Eso lo definimos como productividad, ¿ok? Y quiero tomar esta premisa para que continuemos hablando justamente de cuando estamos enfocados en producir, retomemos el término productividad, estamos enfocados en estar dando resultados. Y cuando estamos generando resultados, pues no estamos enfocados o no estamos perdiendo tiempo en lo que la mayoría de la gente pierde el tiempo. Ok, yo te pregunto, ¿cuántos de ustedes ya se echaron todas las series de Netflix que cuando se sientan en su cama y ponen Netflix, ya no saben qué ver? Porque ya se chutaron todo el catálogo. O sea, ya no hay nada que ver. Híjole, pues déjame, me descargo Prime, ¿no? Porque aquí ya me aburrió. Y pasa un mes y te sientas en tu camita o en tu sillón, prendes Prime y ya no hay nada que ver. Pues déjame, me descargo el nuevo, ¿no? Disney Plus. O sea, y si ya te acabaste la de Disney Plus, híjole, o sea, querido, me preocupa. Me preocupa que ya te sientes a la cama y únicamente prendas la tele y ya no tengas nada que ver. Porque eso significa que no estás siendo productivo. Y hoy la palabra te está enseñando algo extraordinario. En el tiempo en el que todo el mundo está dormido, en el momento en donde todo el mundo está descansando o está pues sin preocuparse, dice la Biblia que como la hormiga tienes que estar enfocado en producir. Y déjame, te voy a subir el nivel. No te voy a hablar únicamente de las cosas económicas. Porque esta es una reunión entre amigos que compartimos el amor a Dios. Déjame retarte con un nivel arriba, como el que acabamos de estudiar, que no es ni el conocimiento ni el dinero, sino la sabiduría. Te voy a retar con algo que tiene que ver con productividad, que no es solamente dinero, sino en esta época de pandemia, en esta época donde has estado en tu casa, encerrado, enclaustrado con tu gente, ¿cuántos resultados más tienes o puedes mostrar de cercanía con Dios que cuando no estaba la pandemia?
Es decir, si Dios te preguntara, a ver, ¿qué hiciste ahí en la tierra en mi nombre cuando hubo pandemia? ¿Qué hiciste? Espiritualmente, ¿qué hiciste? No, yo me imagino que ya levantaste ese altar familiar en tu casa. Me imagino que en tu casa se reúnen por lo menos una vez a la semana a estudiar la palabra, a orar juntos, entre familia, mínimo, ¿no? O no sé, yo quiero pensar que ya, no sé, las relaciones que tenías tan dañadas en tu casa, este tiempo lo utilizaste para gloria de Dios, para reestructurarlas, para acercarnos a Dios, ¿no? Para dar esos resultados mejores. Querido, el término de productividad no nada más es el tema de ingresos. No solamente, por eso yo te decía, esta serie puede ser muy vana, hablar de dinero, o irnos a un nivel más arriba. Enfocarnos en un punto más arriba, que ese sería el espiritual. Cuando nosotros empezamos a enfocarnos en qué es lo que Dios quiere de nuestra vida, en el punto espiritual, híjole, empiezan a llovernos las pedradas y a retarnos verdaderamente. Porque déjame decirte algo, que esto sí te tiene que volar la cabeza. ¿Sabías que, así hicieron, sabías que no? Cuando la gente productiva está leyendo un libro, lo disfruta. Cuando yo le dejo a mis alumnos leer un libro, cuando yo le pongo a mis alumnos, a ver, querido, te toca este semestre, cada 2 meses leer un libro conmigo, este semestre te toca hablar, echarte el libro del poder de las relaciones de John Maxwell. Cuando se lo dejo a mis alumnos, yo sé que es algo tediosísimo para ellos, para la gran mayoría. O sea, para la gran mayoría, porque, no manches, chutarte un libro de 300 hojas en pandemia, qué flojera, ¿no? La verdad. Pero, comparado a una persona que verdaderamente tiene el chip ya distinto, diferente, y sabe que todo lo que lee, todo lo que consume, todo lo que entra a su mente, todo lo que entra, con todo lo que se alimenta, lo nutre, pues lo disfruta. La gente que hace ejercicio porque ya está inmensa, obesísima, y si no hace ejercicio se muere. O sea, ahorita que vino la pandemia y todos los gorditos empezamos a sudar y dijimos, no manches, como que ya quisimos a correr, ¿no? Pues al principio no lo disfrutábamos, porque era una obligación. Pero cuando tú empiezas a entender que lo que estás haciendo te va a traer buenos resultados, empiezas a disfrutarlo. Cuando las hormigas trabajan, cuando todos los demás animalitos están descansando, están echándolas, están en primavera, cuando todos están disfrutando del amor de primavera y las hormiguitas están trabajando, ellas lo están disfrutando, porque saben que llega una temporada donde ellas van a estar tranquilas, disfrutando de justamente el producto de sus manos, de su trabajo. Yo te pregunto espiritualmente, llévalo a nivel espiritual, cuando estemos en la presencia de Dios, cuando tengamos que rendirle y entregarle esas coronas al Padre y tengas muchísimas coronas porque trabajaste y te enfocaste en lo espiritual, cuando todos los demás estaban, vas a tener más tiempo cara a cara con el Padre. ¿No te encanta eso? ¿No te encanta saber que gracias a los resultados que espiritualmente cosecharás, también dice la Biblia, que allá arriba vamos a tener moradas? Y algunos estaremos más cerca o más lejos de Dios. O sea, hablando, yo me imagino, no sé, lo veremos en el cielo, pero dice que algunos tendrán lugares distintos. Dice que los que han muerto como mártires van a ser los primeros que van a estar ahí en la fila con Dios. O sea, hay lugares también allá en el cielo. Y lo que nosotros hagamos espiritualmente también va a impactar en lo eterno. Entonces, si tú tienes tiempo para producir, y no solamente estoy hablando de dinero, estoy hablando de tu vida espiritual aquí en la tierra, ¿qué estás haciendo por los que necesitan escuchar una buena noticia? ¿Qué estás haciendo por la gente que acaba de perder un familiar por COVID y que está deshecha porque no hay esperanza? Porque no han escuchado una noticia que dice que él murió aquí en la tierra, pero fue sano y está sano en presencia de Dios. ¿Y tú no dices nada? ¿Y tú te quedas callado? ¿O prefieres acostarte a ver Netflix? ¿O prefieres olvidarte, hacerte el oxiso de esas cosas y enfocarte solamente en ti? Dice la Escritura, así como la hormiga, dedícate a producir cuando nadie está trabajando. Hay muchas iglesias que hoy han tronado, así como grandes empresas
grandes empresas tronaron. Hay mucha gente que en las iglesias tuvieron que cerrar. Obviamente, pues no me refiero solo a cerrar sus puertas, también ya no existen, porque hubo mucha gente que dijo, o sea, ya no tiene fe, porque se murió un familiar, y porque como no estaban tan arraigados, no estaban tan firmes, simplemente dejaron de creer. ¿Y qué estamos haciendo nosotros como iglesia por ellos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Dónde está nuestro trabajo? Cuando Dios nos diga, a ver, tus resultados de la productividad que tuviste espiritualmente, porque los resultados de productividad, tuviste una casa, está padrísimo, maravilloso, me encanta, felicidades. Pero lo espiritual me debes. O sea, tu saldo es negativo, compadre. Tienes aquí una deuda. ¿Qué hacemos? ¿Te imaginas eso? Puede pasar. Puede pasar. Así que cuando nosotros estemos con ese momento de poder trabajar, hagámoslo. Tenemos este momento para trabajar para el reino. Y no porque no nos juntemos en una iglesia de 4 paredes para levantar nuestras manitas y que la chava que nos gusta nos vea adorando. Así como que, ya me vio, sí, déjame adoro bien. O sea, tenemos este momento para realmente enfocarnos en hacer crecer el reino de Dios. También sé que así como algunas iglesias han cerrado, en algunos otros lugares del mundo, la fe de las personas se ha ido, pero hasta arriba. Porque debido a esta situación han vuelto al corazón de Dios. Y no digo que nosotros no, simplemente que si no lo estás haciendo, ponte las pilas, querido. Ponte las pilas y sobre toda cosa adquiere sabiduría. Porque la sabiduría, dice la palabra, que precede a todas las otras. Y eso te llena de vida. Cuando tú eres una persona llena de vida, también puedes darte cuenta que es una persona sabia. Que todo lo que hace lo somete a la palabra, que todo lo que él emprende está sometido a la decisión de Dios, y que a lo mejor pues se equivocó en alguna situación y a lo mejor no consultó correctamente a Dios, o lo consultó y Dios le dijo no, y aún así tomó la decisión y tiene consecuencias, pero la palabra es muy clara y nos enseña, dedícate a tener sabiduría. Y nos da el ejemplo de quiénes son sabias: las hormigas. Las más pequeñas, las más minúsculas, las que pasan desapercibidas, pero que juntas son una inmensa nación. Son una gran nación que entre ellas se ayudan, se apoyan. ¿Has dejado un pan en tu cocina destapado? ¿Una galleta? ¿Has dejado algo dulce ahí en tu alacena y al día siguiente así tienes un así enorme de hormigas? Pues es sencillo. O sea, ya se entiende, ahora, ¿hay comida? ¡Órale! Todas mis reinas, todas a trabajar, pero como ya. O ves a algún animalito muerto, se te olvidó recogerlo, viste una araña, muy común, que te dan miedo y las aplastas, y al día, o en la noche ya ves que la llevan cargando, ¿no? Todas ahí, la cena, todas las hormiguitas, ¿no? Bueno, así deberíamos ser nosotros. Que dice, ahí hay chamba, señor. Esa persona tiene un momento ahorita difícil en su vida. Ahorita es algo complicado. Todas, órale, a echarle un montón, a trabajar, señoras. A trabajar, porque no sabemos si esa persona se puede perder, porque la podemos perder aquí, en la tierra, pero también en la eternidad, y eso no lo podemos permitir, no como hijos de Dios, no como siervos que se supone que servimos a Dios. Si lo hacemos, trabajemos para el reino, porque cuando nos pidan resultados allá arriba, podamos decir, Señor, yo trabajé para ti, Señor. Y algo que a mí me encanta, con lo que quiero cerrar, es enfócate. Es algo que comúnmente les digo cuando hablamos de cuestiones de dinero. Enfócate en las cosas del reino, querido. Enfócate en las cosas que a Dios le importan. Y Dios ya te lo dijo hoy en su palabra. Enfócate en adquirir sabiduría. ¿No la tienes? Dice Santiago, pídemela. Y yo no me tardo en responderte y en dártela. Si no la tienes, pídemela. Porque a mí me encanta darle a mis hijos sabiduría. A mí me encanta que mis hijos me consulten para saber qué quieren hacer y yo intervenir por ellos y con ellos. Así que acércate al trono de gracia y recibe sabiduría de parte de Dios. Pídesela. A Dios le encanta. Y lo mejor, que te la entrega. Es de esas oraciones que Dios me dice, ahorita no te puedo hacer más sabio. O sea, mi querida Ari, eres muy sabia, mi amor. Ahorita no, bájale, ¿no? O sea, ahí no. Ahí Dios dice, ¿quieres sabiduría? Pero, o sea, que fluya la sabiduría. Ahí Dios no dice, no, ahorita no. O no me puedo hacer. Ahí la respuesta de Dios, ¿sabes cuál es? Sí, la misma Biblia la dice. ¿Necesitas sabiduría?
pídesela a Dios, que Él no va a escatimar, Él no va a decir, pues, le voy a mandar el 10% de sabiduría. O sea, Dios te va a mandar abundantemente para que tomes las decisiones correctas. Y con tu inteligencia lo puedas conjuntar y tengas los mejores resultados. Cuando tú te enfocas en las cosas del reino y dejas de perseguir todo lo que está aquí terrenalmente, Dios invita, Dios picha, Dios lo paga. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Y a lo mejor te rasgas las vestiduras porque yo lo digo a mi manera. Pero la Biblia dice, enfócate en las cosas del reino, en lo que a Dios le importa, en lo que el corazón de Dios está enfocado. Y todo lo demás te será añadido. Te vendrá por añadidura. Y cuando Dios dice todo, es todo, querido. Todo. Enfócate en las cosas de Dios. Trabaja para su reino, cuando nadie más lo está haciendo, cuando todos están dormidos, cuando todos prefieren ahorita descansar, enfócate en las cosas del reino, produce para Dios, trabaja para Dios. Colosenses dice, y todo lo que hagas, hazlo como para Dios, porque solamente a Dios sirves. Si en tu trabajo te piden que trabajes, ve y trabaja. Deja de quejarte porque, ay, que mi jefe no sabe qué, pandemia. Ve y trabaja. Si te está pidiendo que trabajes, ve y hazlo y da testimonio con eso. Porque Dios va delante de ti y te protege y te cuida y te guarda. Deja de tener ese miedo y levántate y haz las cosas que van a dar testimonio de que tú eres un hijo de Dios. Tú eres un siervo de Dios. Y cuando eso lo entendemos, cuando bajamos de esa premisa, querido, todo fluye, todo te es añadido, todo lo invita a Dios, todo. Estás preocupado por tu pareja porque no la encuentras y ahorita hago tus cosas, Dios, déjame encontrar a mi pareja. Te dice, enfócate en mis cosas y yo te mando a tu bombón, pero enfócate en lo mío. ¿Me explico? Enfoquémonos en las cosas de Dios y Él invita. Él se encarga de dártelo. Pero por sobre todas las cosas, pide a Dios sabiduría, porque los que la tienen están llenos de vida y vida abundante. Esa vida que únicamente Dios te puede dar, y no solo en la eternidad, también te da esa vida plena para que tú des testimonio a la gente que no lo conoce, para que a través de tu vida, de tu forma de comportarte, de trabajar, de relacionarte, la gente quiera, se le antoje vivir como tú y te pregunte ¿por qué caramba estás tan contento si nos hicieron venir a trabajar en lunes, en pandemia? ¿Y por qué no deberíamos estar contentos? Tenemos trabajo, tenemos vida, tenemos familia, gloria a Dios. Entonces la gente dirá, oye, sí es cierto, claro, pues gracias. Y nos dará algo distinto. Tal vez te preguntará, y ahí podrás dar testimonio. Así que mi querido amigo, pues quiero compartir esto desde el fondo de mi corazón. Los versículos son muy cortos, así que no me quise meter tanto en el siguiente tema, porque también es un tema buenísimo, brutal, que es cuestiones de materializar las cosas, pero bueno, se lo dejo obviamente a mi querido amigo para que lo haga extraordinariamente como siempre lo hace. Y pues bueno, yo te bendigo, déjame orar por ti y ahorita echamos preguntas, dudas, comentarios, ¿va? Padre, gracias Señor por tu amor, por tu provisión, por tu bendición. Gracias porque nunca nos dejas, porque siempre estás al pendiente de tus hijos, Señor. Gracias porque hoy nos muestras que como los animalitos más pequeños de tu reino, ellos son usados para que nosotros aprendamos, Señor, para que tengamos humildad y nos demos cuenta cómo esos pequeños seres también son cuidados por ti. Que podamos observar sus formas para aplicarlas en nuestra vida. Que seamos sabios, Señor, y no en nuestra propia prudencia, sino en la sabiduría que viene de lo alto, que proviene de ti, Padre. Gracias por llenarnos constantemente de tu amor, de tu sabiduría. Ayúdanos, enséñanos, derrama, Padre, derrama sobre nosotros de ti, de tu sabiduría para tomar las mejores decisiones. Sabemos que si nos equivocamos fue por no consultarte, Padre, y ayúdanos a enfrentar esas consecuencias. En ti somos más que vencedores y tú vas con nosotros. Padre, gracias por cada uno de mis amigos que está aquí. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú los llenes de sabiduría, que ellos puedan tomar las mejores decisiones, que todo lo que hagan y emprendan sea consultado ante tu nombre, Señor, y que tú seas quien los acompañe o quien los detenga, Señor.
porque sabemos que si tú estás con nosotros, no hay quien contra nosotros. Gracias, Dios, por este momento, por esta palabra. Bendice, Señor, a cada uno de mis amigos en este grupo. Quédate con nosotros y permite que podamos nosotros ser un instrumento para que la gente te conozca allá afuera por nuestro andar, por nuestro actuar, por nuestro hablar. Gracias, Padre, por lo que tú haces en nuestras vidas. Te bendecimos, te honramos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.